este SARS-CoV-2, sino vamos a mencionar otros coronavirus, ¿no? ¿Y qué son los coronavirus? Básicamente es una familia de virus que es tremendamente diversa, que agrupa agentes infecciosos que causan enfermedad en diferentes especies, ¿sí? Esta es la clasificación taxonómica más reciente que tenemos del coronavirus, la cual clasifica a los coronavirus que nos importan, los que tienen relevancia para nosotros, en 4 géneros diferentes: alfa, beta, gamma y delta. Dentro de estos 4 géneros vamos a encontrar la mayoría de los virus, los coronavirus que causan enfermedad en humanos y en animales, y que son los que realmente nos importan, ¿no? Y entonces aquí vemos básicamente una organización filogenética donde vemos la agrupación, donde acá están los alfa, los beta en rosado, los gamma en verde y los delta, ¿sí? Principalmente vamos a ver que los virus que importan desde el punto de vista humano se encuentran agrupados en el género alfa y en el género beta, mientras que los que afectan animales están distribuidos en todos los géneros del coronavirus, ¿no? Y eso ya lo vamos a ver en un par de diapositivas. ¿Cómo es este coronavirus? Es un agente viral, ustedes lo saben, y como agente viral está compuesto básicamente por un ácido nucleico RNA de cadena sencilla de polaridad positiva y que está recubierto por una proteína que básicamente está protegiendo esa integridad del ácido nucleico, una proteína de nucleocápside que es la proteína N que vemos acá. Y adicionalmente, este virus tiene una segunda cobertura que es derivada de la célula, específicamente del aparato de Golgi en la célula, que hace que este virus tenga esa cubierta adicional, por eso se llama un virus cubierto, y en esta cubierta básicamente se incrustan otras proteínas estructurales que tienen funciones importantes, ya sea dentro del ingreso del virus, como tal, en la salida y en la estabilidad del virus como tal, ¿no? Entonces, esos son los componentes básicos. Dentro de esas proteínas estructurales, mencionamos la proteína M y la proteína E, 2 proteínas que tienen función principalmente de mantener la integridad de esa partícula viral, y también la proteína S, la cual es la más importante desde el punto de vista antigénico, es la que se encuentra en mayor cantidad expuesta en el virus, y se presenta como proyecciones que salen de esa partícula viral, proyecciones que se han llamado espigas o espículas, y que básicamente le dan esa estructura que ustedes ven acá de básicamente una corona, ¿no? O sea, eso hace que el virus parezca una corona y de ahí viene su nombre, coronavirus. Esta proteína es muy importante y vamos a ver al final, cuando hablemos realmente de cómo se produce la infección, que esta proteína juega un papel que es clave en todo el proceso porque es el regulador por parte del virus de todo el ingreso, ¿no? Entonces, esa es la proteína que es el elemento viral que va a regular ese proceso de infección, ¿no? Y obviamente hay otros elementos que ya no son virales, que son celulares, pero por parte del virus ese es el componente que se encarga de, digamos, de facilitar la infección, ¿no? Y eso lo vamos a ver bien al final cuando hablemos realmente los mecanismos de esto, ¿no? Como les comentaba, la diversidad en estos coronavirus es muy amplia. Y aquí tenemos básicamente 2 tipos de árboles filogenéticos, donde vamos a ver cómo se distribuyen esos agentes infecciosos que tienen relevancia para nosotros, ¿no? Ustedes van a ver en rojo subrayado los coronavirus que tienen relevancia en los humanos, y en los círculos van a ver coronavirus que tienen relevancia en la salud animal. Como ustedes pueden ver, son múltiples, y lo que podemos mencionar es que esta diversidad que tienen los coronavirus hace que las especies, algunas especies, tengan coronavirus propios y que son exclusivos de estas especies y que difícilmente pueden saltar a una especie distinta. Eso hace entonces que el nivel, digamos, de especialización que tienen estos coronavirus sea bastante alto. No queriendo decir que no haya la posibilidad de que el virus pueda saltar de una especie a otra, pero es algo que es menos probable en la mayoría de los casos, sobre todo cuando hay virus que están especializados, ¿no? Es importante mencionar entonces, dentro de los virus que afectan a los humanos, virus como el coronavirus humano 229 y el coronavirus humano NL63, los 2 pertenecientes al género alfa coronavirus, y los 2 hacen parte de lo que nosotros llamamos el complejo del resfriado común. El resfriado común es causado por diferentes agentes infecciosos, incluyendo rinovirus, paramyxovirus y también coronavirus, de los cuales causan estas enfermedades que son estacionales normalmente y que son realmente leves. De estas, el NL63 es muy relevante, sobre todo en niños. Pero también tenemos otros coronavirus que hacen parte de ese mismo complejo de el resfriado común, que pertenecen al grupo o al género beta coronavirus, como lo son el coronavirus humano OC43 y el HKU1.
Los dos, de nuevo, también hacen parte de ese complejo de enfermedad respiratoria, pero están en un grupo taxonómico totalmente diferente. Adicionalmente, tenemos otros coronavirus epidémicos, de los cuales vamos a hablar más adelante, como lo son el SARS, el MERS, el síndrome respiratorio agudo severo y el síndrome respiratorio del Medio Oriente. Los dos virus causantes de enfermedades epidémicas en las últimas 2 décadas y que son muy relevantes para nosotros, hacen parte del grupo beta, del género beta, ¿sí? Si ustedes se fijan acá, digamos que la clasificación está en este árbol, se ven como si todos los virus realmente tuvieran la misma relación genética, pero en realidad sí existe bastante divergencia genética entre los diferentes géneros del virus, ¿no? Y si vemos entonces, los alfa y los beta realmente están distanciados genéticamente, más distanciados genéticamente de lo que uno podría, digamos, imaginar, digamos, si uno lo llamara alfa, beta, gamma, delta, digamos, en su orden. ¿Sí? Realmente los alfa y los beta están genéticamente más distanciados y eso también dificulta que los procesos evolutivos y de recombinación que suceden constantemente en los coronavirus se den entre dos virus de diferentes géneros. Son menos comunes, ¿por qué? Porque principalmente, digamos, estos virus están especializados a una especie y además de eso tienen características genéticas que los hacen diferentes entre sí. Ya por último, para mencionar los gamma y los delta, aquí encontramos principalmente virus que afectan a animales. En el caso de los gamma, virus que afectan las especies aviares. Y en el caso de los delta, virus que afectan principalmente a los porcinos. También encontramos en los gamma otros virus que pueden infectar, por ejemplo, mamíferos marinos, como el virus de la ballena beluga, que de nuevo es un virus que hace parte de este grupo y que es muy exclusivo de esta especie, ¿no? Entonces simplemente es para que veamos la diversidad, ¿no? Y aquí sí es una lista donde vamos a ver varios de esos virus que estoy mencionando y las especies a las que afectan. Y me quiero enfocar principalmente en los virus humanos, como les había comentado, el NL63, el 229B, el OC43 y el HK1, todos pertenecientes al resfriado común. Y luego tenemos a estos 3 virus que son bien relevantes, el virus del SARS, el virus del MERS y otro virus del cual no se ha hablado mucho, que es otro coronavirus epidémico, que es el virus del síndrome de diarrea severa aguda en China. Es un virus del cual no se conoce mucho acerca de cómo se ha dado el proceso de transmisión, sabemos de dónde tuvo su origen, pero es un virus epidémico que también hace parte de este complejo. Adicionalmente, como ustedes pueden ver acá, tenemos virus en otras especies, en perros, en gatos, en cerdos, en bovinos, equinos, en ratones, etc. Eso quiere decir entonces que esa diversidad es bien amplia. Y finalmente, para cerrar esta parte, pues como les estaba diciendo, dentro de los coronavirus respiratorios, humanos, casi todos hacen parte de este complejo respiratorio del resfriado común y otros hacen parte de enfermedades respiratorias epidémicas. Y aquí es posiblemente donde vamos a encontrar ubicado el virus, cual nos trae hoy a esta discusión, es el virus del SARS-CoV-2, y que es causante de esa enfermedad que hoy conocemos como COVID-19. Entonces, todos estos virus son principalmente respiratorios, pero vamos a ver más adelante que eso no quiere decir que sean exclusivos del tracto respiratorio, sino que bajo ciertas condiciones estos virus pueden saltar, algunos de ellos, no todos, pueden saltar a otros tejidos y causar infección, causar otros tipos de manifestaciones clínicas, ¿no? Entonces, con eso, hablemos de esos 2 virus epidémicos. No voy a hablar del SARS, del cual, como les digo, no conocemos mucho, pero voy a hablar de los 2 más importantes epidémicos, que son el virus del SARS y el virus del MERS. ¿Qué sucede con estos 2 virus? El virus del SARS apareció en el año 2002, ese brote se originó en China, y se ha determinado que el origen de este virus se dio en un reservorio silvestre que son los murciélagos, específicamente lo que llaman los horseshoe bats. Estos murciélagos que se encuentran principalmente en Asia, se cree que son la fuente principal del virus. Sin embargo, hay estudios que han mencionado que otros tipos de murciélagos, principalmente murciélagos que están asociados a otras regiones en Europa, podrían también haber participado en el proceso de mantenimiento de este virus que normalmente se recircula en estas especies, ¿no? En el caso del virus del SARS en el año 2002, el hospedero intermediario, que fue el que llevó el virus del reservorio silvestre al humano, se determinó en una primera medida que eran las civetas, los gatos civetas de Las Palmas, pero adicionalmente se encontró que este virus se ha detectado de forma eficiente y que
una de las fuentes de transmisión a humanos eficiente fueron los perros mapache, los cuales se utilizan mucho en China ya sea para pelo, para alimentación, y se mantienen en estos mercados de animales vivos, ¿no? Entonces, estos dos animales fueron la fuente de transmisión del reservorio al humano. Para el año 2002 estábamos hablando de más o menos 8.000 casos que se presentaron de esta enfermedad, de los cuales 774 personas murieron, y con una letalidad del virus de más o menos 9.5%, ¿no? Este era un virus que era altamente transmisible, pero que era realmente no muy agresivo en términos de letalidad. 10 años después apareció otro nuevo coronavirus epidémico. En este caso, el virus del síndrome respiratorio del Medio Oriente, y donde apareció efectivamente en el Medio Oriente, en Arabia Saudita. En este sitio es donde se dieron los primeros brotes de la enfermedad. Se ha hablado que, de nuevo, se ha determinado que el reservorio de este virus, de nuevo, son murciélagos, una especie diferente que habita principalmente en África y en Asia, ¿sí? Y ellos, en estos virus, recirculan virus que están muy relacionados con el MERS. Es interesante mencionar que en este caso, el hospedero intermediario, que fue el camello dromedario, existe alguna evidencia que se ha reportado en la cual se dice que el virus del MERS está recirculando en este hospedero intermediario desde hace muchos años. Estamos hablando desde hace más de 30 años que el virus puede estar recirculando en estas especies. Sin embargo, es evidencia que no es clara aún, pero pues sí de pronto nos da un indicio de, digamos, el grado de adaptación que puede tener este virus del MERS a esta especie. En las especies intermediarias, tanto en las especies intermediarias, perdón, como en los reservorios, normalmente no se ha detectado manifestaciones clínicas de la enfermedad. Sin embargo, sí han existido reportes de manifestaciones clínicas en camellos dromedarios, lo cual podría ser un indicativo, como les digo, de adaptación del virus a esta especie. Para esta enfermedad se han reportado un total de 2.494 casos, con 858 muertes y con una letalidad realmente alta del 34.4%, ¿no? Y estas dos fueron básicamente los epidémicos importantes, relevantes que habíamos estudiado hasta hoy, que estamos hablando de un nuevo coronavirus epidémico que emergió hacia finales del año pasado. Esto ha estado en discusión. Últimamente se han hablado de reportes que parecen indicar que el virus podría haber estado circulando antes de que fuera reportado, que fuera realmente detectado más bien como enfermedad emergente. Sin embargo, el reporte oficial de emergencia de esta enfermedad se dio en diciembre 12 del año 2019 en la ciudad de Wuhan, en China. En este sitio se dio el primer reporte de la enfermedad, y en unos primeros acercamientos se propuso que el origen del virus en los humanos se dio bajo las condiciones de estos mercados de animales vivos, en donde pues podemos encontrar los componentes necesarios para un proceso evolutivo en los virus. Hay animales vivos, hay animales muertos, hay altas densidades. Eso podría facilitar la transmisión y la evolución de los virus. Sin embargo, en este caso, hasta hoy no se ha podido determinar si realmente la fuente de origen del virus fue este mercado de animales vivos o no. Al parecer, los primeros casos no estaban relacionados con este mercado de animales vivos. Pero como les digo, es algo que se ha discutido constantemente, ¿no? El virus fue aislado oficialmente y su genoma fue liberado en enero del 2020, perdón. Fue aislado el 7 de enero del 2020 y la secuencia del virus fue liberada el 10 de enero del 2020. A partir de ese momento, todos los grupos que hemos trabajado en coronavirus y muchos grupos más que se han unido, hemos estado participando en tratar de entender cómo se produce la enfermedad. Primero lo iniciamos a nivel de estudios in vitro, donde utilizábamos componentes virales. Luego utilizamos mecanismos sintéticos como virus, pseudoviriones sintéticos que nos permiten estudiar algunos procesos del virus. Y por último, a partir de marzo, en el caso de nosotros, hemos estado haciendo nuestros estudios como tal en el virus del SARS-CoV-2, el cual nosotros tenemos en una unidad de aislamiento de bioseguridad 3. Este virus fue inicialmente llamado como el virus 2019 NCOV o nuevo coronavirus 2019. Pero en 11 de febrero de este año, el Comité Internacional de Taxonomía de Virus, quien es el que se encarga de la clasificación oficial de los virus, cambió el nombre del virus a SARS-CoV-2, una decisión que se ha discutido bastante porque tiende a ser confusa con lo que tiene que ver con el SARS-CoV del año 2002. Sin embargo, es el nombre oficial, la nomenclatura oficial de este virus, y ese mismo día la Organización Mundial para la Salud decidió llamar a la enfermedad causada por este virus COVID-19.
Y eso nos lleva a la situación que tenemos hoy. Esto es una imagen que posiblemente ustedes han visto muchas veces, que nos muestra realmente cuál es la situación del coronavirus a nivel mundial. Y actualmente tenemos casi 8 millones de casos confirmados, con casi medio millón de personas fallecidas durante toda esta emergencia, ¿no? Como ustedes lo saben, el país que ha sido más afectado por esta situación es precisamente acá, Estados Unidos, precisamente acá, el estado en el que yo me encuentro, el estado de Nueva York, no en la ciudad donde yo estoy, pero sí en la ciudad de Nueva York. Y pues realmente vemos la relevancia comparado con lo que fueron los otros dos coronavirus epidémicos, vemos cuán importante ha sido esta enfermedad a nivel mundial, ¿no? Y ya para hablar específicamente de Latinoamérica, en Latinoamérica estos datos están actualizados al 15 de junio. Vemos que Brasil está en este momento como el país que tiene mayor cantidad de casos. Actualmente realmente el país superó en número de casos al Reino Unido, que era el segundo país que más casos tenía. Y en los casos de nuestros países, principalmente México y Colombia, vemos que tenemos un número considerable de casos y hasta hoy las curvas de crecimiento de nuevos casos siguen en aumento en todos los países latinoamericanos. A diferencia de otros países que ya han alcanzado el pico de este primer brote, o ya están en una fase de crecimiento de este primer pico de brote. En este caso, en el caso de nuestros países latinoamericanos, nosotros aún estamos en la subida. Y pues se ha discutido mucho que los componentes estacionales pueden hacer que esto, ya sobre todo el hemisferio sur, que está en este momento iniciando la época fría, posiblemente esto va a alargar un poco más el tiempo de este pico de infección, ¿no? Hablemos entonces ahora de dónde se originan esos coronavirus. Y como mencioné anteriormente, los coronavirus epidémicos, en los dos casos que hablamos, se mencionó que el origen había estado en un reservorio silvestre que era el murciélago. Sin embargo, los murciélagos no son los únicos reservorios silvestres que existen para este tipo de coronavirus. Existen otros, como lo pueden ser los roedores. Y en este caso de los coronavirus humanos, se ha determinado que los dos, tanto murciélagos como roedores, son importantes como reservorios para mantener estos coronavirus circulando, y a partir de ellos se puede dar el salto de especies que en algunos casos utiliza especies intermediarias antes de llegar al humano, y en algunos otros casos o no se sabe si hay una especie intermediaria o no sabemos si realmente fue necesaria esa especie intermediaria para la transmisión al humano. Se ha hablado en este caso, en el caso específico de este coronavirus, se han hablado de diferentes especies, pero los últimos reportes realmente apuntan a que la transmisión se pudo dar directamente del murciélago al humano sin un hospedero intermediario. Esto de nuevo todavía no está totalmente comprobado. Como vemos acá, estos hospederos intermediarios pueden ser tanto animales domésticos como animales silvestres, ¿sí? Pero pues estos animales lo que hacen básicamente es servir como un puente entre el reservorio y el ser humano. Pero en el caso del coronavirus que estamos hablando hoy, de los coronavirus epidémicos, ¿de dónde viene? Entonces, esto es un parte de un trabajo que publicamos el mes pasado en el Journal of Molecular Biology, donde nosotros hablamos de cómo creemos que se ha dado ese proceso evolutivo del coronavirus, del SARS-CoV-2. Y en nuestros estudios, al igual que en otros estudios que se han reportado, se ha encontrado que definitivamente la evidencia genética nos permite decir que el virus SARS-CoV-2 tuvo su origen en un reservorio silvestre que es el murciélago, que también tiene otros virus, otros coronavirus propios de murciélago que se relacionan genéticamente muy estrechamente con el SARS-CoV-2, específicamente uno, el virus que se conoce como RATGG13, que se considera como el ancestro parental de este SARS-CoV-2, el cual de nuevo tiene su origen en murciélagos, ¿no? Entonces, si miramos el cuadro acá, vimos que el SARS-CoV del 2002 pasó del murciélago a las civetas y a los perros mapaches y a los humanos. El MERS del 2012 pasó al caballo dromedario y luego al humano. Y en este caso no sabemos si hubo un hospedero intermediario o no, y pasó acá. Como les mencioné anteriormente, el camello al parecer está muy bien adaptado a este coronavirus, y es posible que el camello haya tenido procesos de intercambio de virus entre el camello y el murciélago constantemente que hayan permitido procesos evolutivos. En el caso del SARS-CoV-2 no sabemos quién hubo acá, pero se habló durante mucho tiempo de los pangolines, y se sigue hablando de ellos porque realmente los pangolines sí tienen un componente importante dentro de todo el proceso de evolución de los coronavirus, y se ha visto que el pangolín y el murciélago comparten constantemente coronavirus, que están intercambiando y que han facilitado procesos de evolución y recombinación entre ellos,
pero la evidencia nos muestra que realmente el pangolín no se ubica en la mitad entre el murciélago y el humano, sino que al igual que el humano, es otro tipo de hospedero final de la infección. Y eso también lo vimos en ese estudio que les comento que publicamos, donde comparamos muestras de secuencias del SARS-CoV-2 de casos clínicos, tanto como de muestras ambientales. Se encontraron que esas muestras eran casi que 100% idénticas y que, como ustedes pueden ver, se agrupan en una clada o en una rama que está totalmente aislada de la rama en la cual se encuentran los virus de los pangolines. Están genéticamente relacionadas, pero están agrupadas en dos ramas distintas. Sí es importante, como les digo, mencionar que esos pangolines posiblemente han estado en procesos de intercambio de virus con los murciélagos y eso ha generado que, por ejemplo, secuencias que se han detectado en pangolines se consideren ancestros de otros virus de murciélagos como el RATG13, que como les digo es el ancestro que se considera el ancestro directo del SARS-CoV-2. Entonces es posible que los pangolines sí hayan participado en intercambio de información genética entre murciélago y pangolín y a partir de esto se generaron un nuevo virus que pasó al humano, pero hasta hoy la evidencia no nos muestra que ese virus haya pasado al humano a través del pangolín. ¿Qué causa entonces este SARS-CoV-2? Este SARS-CoV-2 es causante de una enfermedad que nosotros llamamos el COVID-19. ¿Sí? Y en los humanos, este COVID-19 produce diferentes manifestaciones clínicas. Esas manifestaciones clínicas, como les mencioné hace un rato, se relacionaron principalmente a la parte respiratoria. Los coronavirus normalmente se han relacionado con cuadros de tipo respiratorio, principalmente por su vía de ingreso. El virus ingresa al cuerpo a través del tracto respiratorio superior y en este sitio encuentra células susceptibles para realizar su replicación y realizar el proceso de infección y posiblemente ahí puede establecer una infección lo suficientemente eficiente para replicar el virus y liberar al ambiente y no hay diseminación a otros tejidos. Aunque el virus puede entrar en la sangre y hacer diseminación sanguínea, no siempre se da manifestaciones clínicas en otros tejidos. Por esa razón, los signos clínicos normalmente asociados a estas enfermedades coronavirus son de tipo respiratorio. En el caso del COVID-19, de la enfermedad COVID-19, se ha principalmente mencionado la fiebre, la fatiga y la tos seca. Y esto adicionalmente unido a un proceso de dificultad respiratoria, de pérdida de la capacidad pulmonar por la replicación del virus en estos tejidos. Sin embargo, el virus ha presentado y se ha visto que hay manifestaciones clínicas que están relacionadas con otros tipos de tejidos. Y esto se ha mencionado en diferentes reportes, principalmente uno de los síntomas que se ha mostrado más es la diarrea, en la cual el virus se está replicando como tal en el tracto digestivo y vamos a ver en unas cuantas diapositivas a qué se debe esto, pero también se han presentado otros tipos de manifestaciones clínicas que se han relacionado con la enfermedad y que aún están bajo estudio, pero que realmente sí están muy relacionadas con ese proceso patogénico, esa patogénesis que sufre el virus en el cuerpo. Esas manifestaciones clínicas han variado de diferentes formas y algunas están relacionadas exclusivamente con la replicación del virus en tejidos, como otras están relacionadas con la respuesta inmunitaria del cuerpo a esa infección viral. ¿Sí? Vamos a ver entonces en unos momentos que esas manifestaciones clínicas que están relacionadas con la replicación del virus en el cuerpo están muy relacionadas con la susceptibilidad que tienen las células a ser infectadas por el SARS-CoV-2. Ahora, esto es el COVID-19. ¿Qué pasa en otras especies? ¿Y por qué no hablo de COVID-19 en otras especies, sino de SARS-CoV-2 en otras especies? Principalmente porque hasta hoy no tenemos evidencia de si realmente los animales pueden tener COVID, pueden desarrollar la enfermedad COVID. Lo que hemos visto es que existen algunos reportes de resultados en los cuales se han hecho pruebas diagnósticas que han permitido detectar animales que son positivos al virus SARS-CoV-2, y ni siquiera realmente al virus, sino a algunos componentes genéticos o a anticuerpos como resultado de una respuesta inmunitaria al virus. Estos son los casos reportados oficialmente, de los cuales tengo conocimiento, y creo que son los que existen hasta el momento de forma oficial. Iniciaron en febrero con un perro en China, luego en marzo hubo otro perro en China, un gato en Bélgica, en abril hubo gatos tanto domésticos como salvajes acá en el estado de Nueva York, en la ciudad de Nueva York. Y también hubo reportes en los bisones para pelo que se mantenían en fábricas, en granjas, perdón, en Holanda. Y estos animales ahora están bajo escrutinio claro porque
son animales en los cuales al parecer el virus ha podido establecer una infección lo suficientemente eficiente para transmitir el virus de ahí a otras especies. Es algo que todavía no está comprobado, pero que se ha discutido mucho, ¿no? En mayo se reportó un gato en España y ahorita en junio, hace un par de semanas, comenzando junio, se dio un reporte de un perro acá de nuevo en el estado de Nueva York. Y esos son los casos de animales que se han detectado positivos. Y estos animales, en todos estos casos, los animales resultaron positivos a pruebas diagnósticas, pero en ninguno de ellos se ha reportado, se ha logrado el aislamiento viral. Eso de entrada nos dice que es posible que esos animales estén recibiendo el virus y no tenemos evidencia por ahora de si el virus realmente se está replicando en ellos, está causando enfermedad, o simplemente ellos están actuando como una superficie de detección del virus, están acumulando virus por estar en contacto con las personas que están transmitiendo el virus a ellos. Y esa transmisión en estos casos, en todos los casos que se ha reportado, se ha dado a partir de humanos positivos a COVID-19, o sea, con sintomatología clínica, con manifestaciones que están, con resultados diagnósticos que realmente soportan que las personas tenían COVID-19 y a partir de ello se ha dado una transmisión a estas especies con hasta hoy resultados de sintomatología clínica que no son muy claros. Se ha reportado sintomatología clínica principalmente en los animales salvajes, en el tigre y el león acá en Estados Unidos, y también se ha hablado de enfermedad respiratoria leve en perros. Pero hasta hoy no tenemos evidencia clara de si realmente hay sintomatología o no. Y todos estos resultados han sido de pruebas diagnósticas. Una publicación el mes pasado, el mes pasado o antepasado, ya no recuerdo, en la revista Nature, donde básicamente se hablaron de estos casos, de los dos casos de China, de los dos perros, los cuales voy a hablar acá. En estos dos casos, la infección se dio básicamente por contacto con la persona infectada que transmitió el virus a los perros. En estos casos se dio diagnóstico y los animales fueron aislados. Uno de los dos animales murió. El primer caso reportado, que fue un perro pomerania, falleció. Ese animal falleció porque tenía enfermedades preexistentes que realmente fueron la causa de la muerte, y acá están las enfermedades que presentaba un soplo cardíaco de tipo de grado 2, enfermedad pulmonar, hipertensión pulmonar, perdón, enfermedad renal crónica, hipotiroidismo, y también tenía historia de hiperadrenocorticismo. Entonces, realmente era un animal que tenía diferentes enfermedades y que posiblemente esto sumado al aislamiento llevó a que el animal muriera, ¿no? El animal murió después de salir de aislamiento y después de varias pruebas diagnósticas negativas. En el caso del segundo perro, que fue un perro pastor alemán, en este caso un animal joven, clínicamente sano, que no presentó ningún tipo de manifestación clínica y que en los resultados de las pruebas diagnósticas salió positivo inicialmente, y luego el aislamiento del animal fue diagnosticado como negativo, el animal sobrevivió, no tiene ninguna sintomatología. Esos son los casos que se encuentran reportados en perros a nivel de la literatura de estos como les digo, estos casos que están reportados como contactos o como contagios de animales con el virus. Existen otros estudios que ya son a nivel de laboratorio, y principalmente voy a hablarles de dos estudios que son, digamos, relevantes en el tema y que han sembrado ciertas, digamos que, cuestionamientos en relación al papel que puedan sufrir los animales en este proceso de la infección por el coronavirus, ¿no? Estamos hablando que en este estudio, el primer estudio, lo que se hicieron fue inocular hurones a nivel de laboratorio, bajo condiciones de laboratorio, con cargas virales muy altas, inoculación directa en la vía respiratoria, y lo que se vio, que fue muy interesante, es que el título viral dio un pequeño aumento inicialmente y luego decreció rápidamente en los hurones. Esto demostraba que los hurones realmente sí estaban teniendo algún grado de replicación, pero el virus estaba siendo, digamos que, eliminado rápidamente. En el caso de los gatos se vio un caso un poco más interesante. ¿Por qué? Porque en los gatos, cuando se infectaron, se vio que el título viral, y estamos hablando principalmente de estas dos últimas de acá y de estas dos de la segunda, el grupo acá, realmente el título viral se mantuvo de alguna forma alto durante varios días, y en los animales jóvenes fue donde realmente se vio mayor cantidad de replicación del virus, que llegó a estar por encima de los niveles de replicación de inoculación, fueron 10 a la 4, y en el caso de los animales adultos, estos títulos de virus no subieron de forma tan dramática y disminuyeron más rápidamente en el tiempo.
pero esto estaba demostrando posiblemente que los gatos podían llegar a ser más susceptibles. Y en este mismo estudio, no les voy a mostrar la gráfica, pero en este mismo estudio se hizo la introducción de animales centinelas, animales que no tenían, no habían sido inoculados y se pusieron en contacto con estos animales que sí habían sido inoculados, y en uno de esos animales se logró la detección del virus después del contacto. En ninguno, ni en los hurones, ni en estos, se vio una sintomatología clínica relevante que permitiera determinar que los animales estaban enfermos. Y hasta hoy pues no sabemos si realmente esa detección en el animal centinela fue porque ese animal realmente estaba enfermo o simplemente estaba teniendo contacto con el agente infeccioso. En ese mismo estudio se evaluaron otras especies, se miraron perros, cerdos, aves, y en estas especies se encontró que cerdos, tanto cerdos como las aves, no eran susceptibles, no se detectó ni virus ni respuesta de anticuerpos. En el caso de los perros sí se logró detectar anticuerpos contra el virus en 2 de los 5 animales que fueron inoculados, ¿sí? Y se logró detectar el virus en uno de estos 4 animales, ¿no? Entonces, eso nos permite, digamos, pensar que los perros también podrían llegar de alguna forma estar, digamos, ser susceptibles a la infección, ¿no? Este fue el primer estudio que se hizo a nivel de laboratorio. Luego hubo un segundo estudio, perdón, a decir verdad, sí hubo otro estudio adicional, fue principalmente enfocado en ferrets, en hurones y en otros animales de laboratorio, pero este es el primero que abarcó varios tipos de especies animales. Luego hubo otro estudio que también salió hace poco, el mes pasado, en el cual de nuevo se hizo inoculación de gatos. Y si ustedes ven acá en las barras en verde, son los gatos que fueron inoculados, y en las barras, acá como en este color rojizo, marrón, se encuentran los animales que estaban en contacto, animales centinelas que se pusieron en contacto con ellos. Y lo que se pudo ver en este caso es que de nuevo no hubo sintomatología clínica en los animales infectados ni en los animales contacto, pero sí hubo detección viral en los animales contacto durante varios días después de haber tenido contacto con los animales que fueron inoculados de forma experimental. Esto de nuevo está, digamos que indicando que posiblemente estos animales, los gatos, posiblemente puedan llegar a sufrir un proceso, el virus pueda llegar a sufrir un proceso de replicación dentro de estas especies, y posiblemente haya liberación de partículas virales al medio. Sin embargo, el virus no fue detectado en los hisopos rectales en los animales, ni en los animales inoculados, ni en los animales contacto. Por lo tanto, de nuevo, la pregunta es si el virus realmente logró replicarse de forma eficiente o no, ¿sí? Entonces, esto es interesante porque digamos que este estudio sembró muchas dudas en relación a que los gatos podrían realmente estar transmitiendo. Y realmente lo que vimos es que el virus que se logró detectar en estos animales contacto fue un virus que creció en laboratorio y que se puso a crecer bajo condiciones especiales, con la proteasa que necesita el virus para causar infección, lo cual hace que realmente el virus sea mucho más eficiente a nivel de laboratorio, se replique de forma más eficiente, y esto digamos que genera algunas dudas realmente acerca de la capacidad infectiva del virus que se está detectando en estos animales contacto, ¿no? Entonces realmente no tenemos evidencia clara hasta ahora, ni con estos estudios, de si los animales tienen un papel o no. La pregunta entonces, ¿cómo hace este virus, este SARS-CoV-2, para causar infección? Y con esto, digamos, vamos a cerrar la parte de la charla para hablar un poco cómo se da esta infección del virus en las células y por qué todo eso está relacionado con la susceptibilidad de especies y con las manifestaciones clínicas que ya mencionamos anteriormente. Los coronavirus, como mencioné, son virus cubiertos, y esa cubierta, esa membrana que proviene del aparato de Golgi, es una membrana que, por así decirlo, es muy similar a la membrana celular, y que cuando el virus ingresa a la célula, una vez se da la unión entre el virus y el receptor celular, se da un proceso de endocitosis que deriva también en la fusión entre la membrana del virus y la membrana de la célula. O la membrana del endosoma en este caso. También se ha reportado la fusión directamente acá en la membrana celular. Se ha encontrado que hay algunos coronavirus que pueden inducir fusión directamente en la membrana celular. Lo interesante es que en los dos casos es necesario que se dé la fusión entre las membranas del virus y la célula. Y ese proceso de fusión de membranas es el que permite que el virus entregue el material genético a la célula y se dé el inicio del proceso de infección. Entonces, si ustedes se fijan, estas fases iniciales son muy importantes. ¿Por qué? Porque allí es donde se está dando la clave del proceso del ingreso del virus a la célula. Y eso se da a través de la unión de un receptor celular y un receptor viral.
por parte del virus, ya lo mencioné anteriormente, ese receptor, ese componente es la proteína S, que es la proteína que es el regulador viral para el ingreso a la célula. Y en el caso de la célula, el receptor que se ha determinado hasta hoy es una enzima, que es la enzima convertidora de angiotensina 2. Esta enzima, que se encuentra distribuida en diferentes tejidos, actúa básicamente como la cerradura que el virus utiliza para ingresar esta llave, que es la proteína S, y a través de la cual abre la puerta, que es la célula, para ingresar, ¿no? Entonces yo les comenté anteriormente que esta proteína era muy importante. Esta proteína cumple dos funciones muy relevantes. Una es la unión al receptor y la otra es inducir la fusión de las membranas. Y eso lo hace a través de sus dos componentes funcionales. La parte de arriba, en azul, tenemos lo que se llama el dominio de unión al receptor, ¿sí? Y en la parte verde tenemos lo que se conoce como el dominio de fusión, que incluye estos elementos azulitos acá, que son lo que llamamos el péptido de fusión, que realmente es el elemento funcional que induce la fusión de las dos membranas. Entonces, si ustedes se fijan, esta proteína realmente lo que hace es regular ese proceso. Si encuentra el receptor, ¿sí?, otros componentes celulares van a tener que jugar un papel acá importante para activar esta proteína para que se dé el proceso de fusión de membranas y se pueda dar el ingreso a la célula. Entonces, hablemos primero de ese dominio de unión al receptor. En ese estudio que publicamos el mes pasado, lo que nosotros hicimos en un comienzo fue modelar ese dominio de unión al receptor del virus SARS-CoV-2 para tratar de determinar qué tan similar era al virus del SARS. ¿Y por qué era importante determinar esto? Porque el virus del SARS también se reporta que utiliza el mismo receptor para ingresar a la célula, el ACE2, la enzima convertidora de angiotensina 2, pero la diferencia a nivel de aminoácidos entre el SARS-CoV-2 y el SARS-CoV-1 en el sitio de unión, en el dominio de unión al receptor, es del 50%. Realmente son muy diferentes a nivel de la secuencia de aminoácidos. Por lo tanto, uno podría suponer que la estructura, la organización de este receptor iba a ser diferente. Sin embargo, en nuestros modelamientos encontramos que la estructura, la forma en la cual este dominio de unión al receptor se organiza en el SARS-CoV-2 es muy similar a cómo se da en el caso del SARS-CoV o el del SARS-CoV del 2002 o SARS-CoV-1, si lo quieren llamar así. En esta conformación, que es muy similar, le permite unirse fácilmente al receptor ACE2 y en el caso del SARS-CoV-2 le permite unirse de forma más afín. Se ha reportado que es entre 10 a 20 veces más afín a ese receptor ACE2. Por lo tanto, entonces, eso podría ser importante para la infección, ¿no? Estos coronavirus no son los únicos que utilizan el ACE2. Realmente se han reportado otros coronavirus, como por ejemplo el coronavirus del resfriado común, el NL63, también utiliza el ACE2. Y eso entonces podría indicar inmediatamente que las patogénesis y los procesos infecciosos que producen estos dos virus podrían ser muy similares. Y en realidad sí existen algunas similitudes. Sí se ha encontrado, por ejemplo, que en el caso del virus NL63, además de la enfermedad respiratoria, también puede inducir sintomatología de enfermedad nerviosa, neurológica en niños. Entonces, este receptor ACE2 va a jugar un papel bien importante en ese proceso de infección. ¿Qué hace esta enzima? ¿Qué hace esa enzima convertidora de angiotensina? Participa como tal en un proceso de vasodilatación. Es su función principal convertir la angiotensina para inducir vasodilatación, vasoprotección y cardioprotección. Esas son sus funciones principales. Sin embargo, adicionalmente, también permite la unión a receptores virales, como en el caso del SARS-CoV-2, y a partir de ahí se puede dar la infección. La pregunta entonces es, bueno, si este receptor es tan relevante y tan importante, ¿qué papel va a tener en la regulación de todo el proceso de la infección por este virus SARS-CoV-2 y en la manifestación del COVID-19? Una de las cosas más importantes que se mencionó en un inicio es que la susceptibilidad de este virus se daba por edad y que realmente las personas adultas eran las más susceptibles. No incluí las gráficas acá, pero si ustedes buscan gráficas de qué ha sucedido actualmente, por ejemplo acá en Estados Unidos, la distribución de casos de cuadros clínicos por edad es muy, muy homogénea en los diferentes grupos etarios en humanos, y eso se debe principalmente a que la expresión del receptor ACE2, fíjense principalmente acá en la figura B, la expresión del receptor ACE2 es muy homogénea en diferentes edades de las personas, de los humanos. Por lo tanto, estos humanos serían susceptibles a la infección durante todas las edades. Es muy diferente a lo que sucede en otras especies, como por ejemplo en las ratas, en las cuales sí se ha determinado que hay una disminución de la expresión del receptor con el desarrollo de los animales, con la edad, ¿no? Pero en el caso de los humanos se ha visto que es muy homogénea. Adicionalmente, este receptor no solamente se encuentra en el tracto respiratorio,
Como vemos, la expresión en el tracto respiratorio a nivel de pulmón no es la más, no es la más relevante, realmente se da expresión en otros tejidos, ¿sí? Incluyendo el tracto digestivo, que es donde realmente el receptor se expresa de mayor cantidad. Y por eso también podemos, digamos que entender las diferentes manifestaciones clínicas que se dan de esta infección, a nivel digestivo, a nivel respiratorio, ¿sí? A nivel, por ejemplo, de los riñones, se ha reportado enfermedad renal, se ha reportado también síntomas nerviosos en algunas personas, y algo que no incluye esta gráfica es que realmente este receptor se expresa de forma muy eficiente en el endotelio vascular, lo cual podría llegar a explicar por qué se da ese proceso de vasculitis y de accidentes cerebrovasculares o accidentes vasculares que se están presentando en las personas infectadas con COVID-19. Ahora, este receptor no es exclusivo de los humanos. Otras especies también lo expresan, y este es parte de un trabajo que realmente está a punto de ser publicado. Ayer, este fin de semana, recibimos los últimos comentarios del trabajo. En este estudio, básicamente lo que tratamos es de comparar en los sitios importantes de unión al receptor viral del receptor ACE2 en diferentes especies, y encontramos que, aunque existen diferencias a nivel genético, a nivel de aminoácidos, perdón, principalmente, en la secuencia de este receptor ACE2 en diferentes especies, realmente la relación genética, la evolución genética de este receptor en las especies ha sido muy estable, y en el caso, por ejemplo, de los gatos, existe alta similitud entre el receptor en los gatos y el receptor en los humanos. Eso hace entonces que, si ustedes se fijan, esta similitud tan alta permita que posiblemente explicar por qué el receptor, por qué los gatos, perdón, son susceptibles al virus de forma tan eficiente y no otras especies, ¿no? Y si ustedes se fijan, esto es otro trabajo que también está sometido para publicación, esto está en evaluación aún, en el cual de nuevo, digamos, estudiamos lo mismo, y lo que queríamos ver era cómo se daba la unión entre el virus y el receptor en las células. Encontramos que efectivamente en algunas especies, como en los gatos y en los tigres, esa unión, ese docking que se da entre el receptor viral y el receptor celular, se da de forma tan eficiente como en el caso de los humanos. Y realmente esto nos está indicando que estas especies son, al menos desde el punto de vista de presencia del receptor, susceptibles. Hay otros estudios que han mencionado lo mismo. Hay estudios que han mencionado, por ejemplo, que los gatos realmente no son tan susceptibles, y estos todos son estudios que no se han publicado, incluyendo los nuestros están en evaluación, estos no se han publicado. Y en esto se ha propuesto que, por ejemplo, en el caso de los gatos, realmente la afinidad no es tan alta. Estos son todos estudios de modelamiento, y se ha visto que otras especies, como por ejemplo el perro, sí podrían ser más susceptibles. Pero al mismo tiempo, otros estudios, de nuevo, no publicados, que están solamente en preprint académico, ya a nivel de laboratorio, han demostrado que realmente la afinidad entre el receptor viral y el receptor celular es bien alta en especies como, por ejemplo, en los gatos. Si ustedes se fijan acá, estoy señalando los gatos, y si lo comparan con la primera barra, que es el humano, realmente la expresión es casi, la afinidad, perdón, es casi la misma, ¿sí? Mientras que en otras especies, como los perros, podría ser un poquito más baja, y ya vemos que hay especies en las cuales, principalmente en peces, ¿sí? Las cuales no hay definitivamente ningún tipo de unión. Entonces, eso todavía permanece en duda, no sabemos qué pasa, pero a nivel de la transmisión humanos-animales, lo que sabemos es que el humano, al parecer, puede pasar el virus a ciertas especies que son susceptibles. Estas especies podrían llegar a infectarse, no sabemos si desarrollar enfermedad, no sabemos si transmitir, pero hasta ahora la evidencia no nos permite saber si realmente estos animales podrían participar en todo el ciclo de infección a los humanos. Y eso es algo que realmente necesitamos estudiar, y a comienzos de este mes se publicó este artículo, en el cual básicamente presentaba esto. Ya por último, el último componente es, una vez se da la unión al receptor, se tiene que dar la fusión de membranas. Y eso es bien importante porque esa fusión es la que va a inducir la entrada del virus a la célula, ¿no? Entonces, acá en este estudio que también publicamos a comienzos de este año, básicamente lo que hicimos fue una revisión de posibles medicamentos que podrían interferir con este proceso de unión entre la membrana del hospedero de la célula y la membrana del virus. Si ustedes se fijan, una vez se pierde el dominio de unión al receptor, es el dominio de fusión el que realmente induce este proceso de fusión de membranas y permite el ingreso, la formación del poro y el ingreso del virus a la célula. Nosotros encontramos que inicialmente, cuando modelamos la proteína S del virus, encontramos que esta proteína tiene un componente adicional
que ya se ha hablado bastante, que es la introducción de 4 aminoácidos que permiten que este sitio sea cortado por la enzima furina, sea activado por la enzima furina, pero lo que nosotros vimos a nivel de nuestra modelación es que realmente esto genera un loop adicional que está expuesto en esta proteína y que la hace más fácilmente activable por proteasas, además de que la enzima furina que activa este sitio podría activar esta proteína S del virus antes de que el virus salga a la célula, haciéndolo, por así decirlo, listo para infectar, o sea, haciendo que el virus esté preactivado y pueda infectar a una célula rápidamente. Y eso es algo que se ha visto en este virus y que se ha descrito en otras especies, como en el coronavirus de los gatos y el coronavirus de las aves. Y esto podría estar relacionado posiblemente con la alta transmisión del virus. Esto también lo publicamos, salió publicado este mes, en el cual hicimos estudios in vitro para mirar si otras proteasas podían activar este sitio, y efectivamente vimos que no solamente furina, sino que enzimas como PC1, como tripsina, matripsina, catepsina B, catepsina L, también pueden inducir la activación de este sitio, lo cual lo que estamos diciendo es que realmente el loop adicional lo que hace es que este virus sea más predisponente a ser activado, y por eso se facilite posiblemente la infección y la transmisión a otras personas. Y esto es algo que fue publicado en marzo, cuando recién nosotros publicamos nuestros primeros resultados, y que propone que esta podría ser la explicación a todo esto, ¿no? Adicionalmente, este fin de semana ha estado en discusión otro tema muy importante, y es una publicación que salió a finales del mes antepasado, en la cual se encontró que en los estudios de genética que se habían hecho con diferentes cepas del virus, diferentes secuencias del virus, perdón, se encontró que había una mayor proporción de secuencias que tenían una mutación en el sitio 614 de la proteína S, y que hacían una mutación de una ácido aspartico a ácido glutámico, ¿sí? Y esta mutación de DAG, básicamente en ellos proponían que el hecho de que existiera mayor cantidad estaba relacionada con que el virus estaba transmitiendo de forma más eficiente. Esa mutación, que está específicamente en la intersección entre el dominio de unión receptor y el dominio de fusión, parecía poder estar explicando por qué este virus se transmitía de forma más eficiente, este nuevo virus mutado. Sin embargo, esta evidencia no era concluyente y esto se discutió mucho. Y este fin de semana, una nueva publicación, bueno, una publicación, un nuevo preprint académico, presentó nueva información, y en este caso se presenta evidencia a nivel de laboratorio en la cual el virus mutado parece estarse expresando y replicando de forma más eficiente, y se da más expresión de la proteína S en el virus mutado que en el virus no mutado. Y esto posiblemente sí podría estar relacionada con mayor transmisión de este virus comparado con el virus que no tenía la mutación. Adicionalmente, lo que se ha visto es que el virus mutado aparece más y más en el tiempo, lo que quiere decir que posiblemente este nuevo virus mutado esté sobrepasando la cantidad, tomando, la mayor proporción de casos ahora, y posiblemente reemplace al virus parental que no tenía la mutación, y que este virus mutado posiblemente esté transmitiendo más rápidamente, ¿no? Pero de nuevo, estos datos que no son concluyentes y que no han sido evaluados por pares aún. Entonces, para concluir, básicamente lo que sabemos hoy de este coronavirus es que es un virus, los coronavirus son muy diversos y que afectan diferentes especies y tienen muchos reservorios, y que definitivamente hay especies que podrían llegar a ser susceptibles tanto al SARS-CoV-1, al SARS de hace 18 años, como al SARS-CoV-2. Es algo que no les presenté, pero realmente hay evidencia de que los gatos y los hurones también son susceptibles al SARS del 2002. Y es posible entonces que estas especies, pues, podrían llegar a jugar un papel en la transmisión del virus, pero todavía no sabemos cuál es ese papel. No sabemos si son hospederos finales, si podrían llegar a ser hospederos intermediarios, si podrían ser nuevos reservorios del virus. Aún no lo sabemos, y por eso es importante estudiarlo. Pero lo que sabemos es que esta susceptibilidad, tanto en humanos como en animales, está determinada por las interacciones entre el virus y la célula, principalmente por la presencia del receptor, que hace que estos animales sean susceptibles, o que los humanos en diferentes tejidos sean susceptibles, y por eso se den diferentes manifestaciones clínicas, y por el componente viral, que es la proteína S, que realmente parece inducir procesos que le permitan acelerar la transmisión y la infección a nuevas células, ¿no? Pero toda esta información todavía necesita ser estudiada, todavía no tenemos respuesta, y por eso necesitamos, hacer estudios a futuro, ¿no? Y pues con eso quiero agradecer, pues, a las personas que trabajan conmigo en este equipo. Somos un equipo relativamente pequeño, dirigido por el doctor Gary Whitaker. Él es nuestro jefe en el equipo. Somos 2 postdoc,
una estudiante de doctorado y 2 technician, y hemos tenido la colaboración de algunos investigadores que fueron miembros previos del grupo. Adicionalmente, colaboramos con otros grupos, tanto acá en Cornell como en otras universidades, que han sido apoyo fundamental para todos estos estudios que estamos haciendo. Y nuestras fuentes de financiación, principalmente todo lo que está relacionado con SARS-CoV-2, está siendo financiado por el Instituto Nacional de Salud a través de dos grants R01 que tenemos, que nos han permitido financiar nuestros estudios. Y pues con eso quedo abierto a las preguntas que puedan tener en el tema. Y muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Vamos a iniciar una serie de preguntas, pero antes me gustaría entregarle al doctor, por si no nos da tiempo, entregarle su diploma. Rosita, no sé si tú podrías mostrarlo, por favor, porque en verdad tenemos una serie de preguntas y la plática ha sido muy interesante. Creo que ha despertado mucha motivación y estamos en tiempos. Entonces, ahorita voy a hacerles alguna de las... tú me indicas cuándo, Rosita. Pero iniciamos con las preguntas mientras yo cargo la... Ok, perfecto. Bueno, tengo aquí una pregunta que dice... voy a omitir los nombres para que vayamos directamente a las preguntas y después se las paso también al doctor y directamente para las personas indicadas, ¿no? Que están haciendo las preguntas. Dice, ¿existen pruebas estandarizadas para realizar el diagnóstico en caninos y felinos? ¿Dónde se pueden conseguir? No. Existe un laboratorio acá, IDEX, que desarrolló una prueba diagnóstica que intentaron comercializar. La prueba no se comercializó al fin y tuvo restricciones por parte del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. Y actualmente no se hacen no existen ni kits comerciales, pruebas diagnósticas comerciales que permitan la detección del virus en animales. Los estudios que se han hecho, las detecciones que se han hecho con pruebas que nosotros llamamos in-house, o sea, pruebas moleculares, RT-PCR, que se utiliza para humanos, y al mismo tiempo se han utilizado para muestras de animales, y se han hecho solamente en los laboratorios de diagnóstico, y hablo acá de Estados Unidos, en los laboratorios de diagnóstico oficial de cada estado, ¿no? Y en el caso de nosotros, que hemos tenido los casos todos en Nueva York, se han hecho precisamente acá en la Universidad de Cornell, que nosotros tenemos el laboratorio nacional, en el laboratorio veterinario del estado de Nueva York, ¿no? En los otros países realmente no sé, pero hasta donde yo sé no hay pruebas diagnósticas específicas para animales. Aunque yo creo que aquí la prueba podría ser ahorita básicamente moleculares, ¿verdad, doctor? Efectivamente, todos se están realizando por RT-PCR. Todo, o sea, el método es el mismo, pues porque básicamente el virus que estamos disecando es lo mismo, ¿no? Y la muestra va a ser idéntica. Entonces, es el mismo método que utilizamos para humanos, ¿no? Lo que pasa es que, como le digo, no está disponible en este caso para los animales como un servicio prestado. Los casos que se han analizado acá han sido casos muy raros. Realmente no tengo conocimiento de cómo se ha hecho el proceso de selección para analizar estos casos o no, porque sé que hay otras personas que han buscado diagnóstico y no lo han tenido. Bueno, otra pregunta dice, ¿se sabe el epítopo del SARS-CoV-2 tiene modificaciones entre especie o se mantiene constante? No, el virus como tal es muy, muy estable entre las diferentes especies. Algo interesante es que se han detectado más o menos 3.000 mutaciones, que no aparecen todas al mismo tiempo, ¿no? Pero 3.000 tipos de mutaciones en todas las secuencias de SARS-CoV-2 que están reportadas, ¿no? Estas mutaciones en su gran mayoría, y hablo del 99.999%, se han atribuido a mutaciones, ya sea silentes, que lo cambian el aminoácido, o que no interfieren en la funcionalidad de ninguno de los componentes virales. La única mutación que se ha determinado que podría estar relacionada con un aumento en la capacidad infecciosa, la capacidad de transmisión del virus, es esa que mencioné al final, que es la mutación de la D614G. Es la única que hasta ahora se ha determinado que podría llegar a tener una funcionalidad a nivel de los epítopes como tal, del dominio de un receptor. No existen mutaciones, no se han reportado mutaciones entre especies, ¿no? Entonces el virus en general es muy, 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 muy conservado. Ok, tengo otra que es, ¿puede ser cierto que estos virus fueron fabricados en laboratorio en China? Coincide mucho en que varios de ellos tengan origen en China. Realmente lo que sucede en China es que tenemos el reservorio y es que tenemos las condiciones muchas veces para que se dé ese proceso de salto viral, ¿sí?
La evidencia genética que nosotros tenemos nos dice que el virus proviene de los murciélagos por varias razones. Uno, por secuencia genética. Dos, por adaptación a la especie. El virus no estaba muy adaptado a otras especies intermediarias, sino solamente pasó de estar adaptado al murciélago a estar adaptado al humano. Tercero, porque en los pocos estudios que hay de adaptación del virus a nivel de laboratorio, una de las cosas más interesantes que pasa es que cuando el virus pasa del humano y lo empezamos a replicar en el laboratorio, pierde capacidades infecciosas. O sea, el virus parece adaptarse fácilmente a las células y pierde la capacidad de infectar, incluyendo, se ha visto que pide perder ese loop que les mostré, que se da adicionalmente en la proteína S. Ese loop se pierde por completo después de 2 o 3 pasajes del virus en células en laboratorio, lo cual va en contra totalmente de la teoría de que el virus pueda venir de allá. Y cuarto, pues, para mí es, digamos que lo más importante mencionar es que realmente este virus, a pesar de todo el impacto que ha tenido a nivel mundial, no es un virus muy especializado ni muy, por así decirlo, mortal o con capacidades excepcionales. Realmente es un virus que tiene una alta capacidad de transmisión, ¿sí? Pero que la mortalidad hasta hoy sigue estando muy baja, sigue estando por debajo de porcentajes, por debajo del 1% en algunos países, ¿no? O sea, estamos hablando de que la mortalidad es muy baja, el virus no está realmente, no funciona muy bien induciendo mortalidad. Por lo tanto, a nivel de laboratorio no tendría sentido, para las personas que han creído en todas estas teorías conspiratorias y eso, que no tendría sentido desarrollar un virus que no tuviera una capacidad de causar realmente mortalidad en humanos. ¿Existe la posibilidad de que el virus haya sido aislado en el laboratorio? Sí. Y que a partir del laboratorio pudiera llegar a un humano. Es una posibilidad que existe en cualquier universo. Sin embargo, es muy poco probable porque las condiciones en las cuales se manejan los virus, este tipo de virus, hacen que sea muy poco probable el que pase el virus del frasco al humano. Nosotros tenemos el virus en cabinas de bioseguridad, en unidades de bioseguridad, se usa equipamiento especial para que no se dé la transmisión, ¿sí? Estos equipamientos no salen de la unidad, son unidades que tienen presión positiva, que básicamente no permiten que nada, que el aire salga de estas unidades, de estos, literalmente no estamos hablando de un cuarto, estamos hablando de edificios completos, ¿sí? Y eso impide que realmente el virus pueda salir de ahí. Por lo tanto, que el virus haya venido de un laboratorio es algo que siempre ha tratado de ser claro. Toda nuestra evidencia, todo lo que tenemos nos dice que realmente no. El virus tiene un origen a nivel natural en un reservorio silvestre que es el murciélago. Muchas gracias, doctor. Tenemos otras preguntas. ¿Qué otros virus o coronavirus de las especies de producción, cerdos, bovinos, por ejemplo, están con la capacidad de pasar a los seres humanos como tipo antropozoonosis? Realmente, de todos los coronavirus que yo he estudiado, ninguno de ellos hasta ahora se ha reportado el paso del animal al humano. Todos estos utilizan receptores muy específicos de cada especie, ¿sí? Receptores que realmente sí se diferencian entre una especie u otra, ¿sí? El único coronavirus que realmente tiene capacidad de utilizar un receptor que es, por así decirlo, universal y que no tiene gran variabilidad entre humanos y otras especies es el coronavirus bovino, que utiliza como receptor unos residuos de carbohidratos, ¿sí? Pero en general, este coronavirus es un coronavirus que es, por así decirlo, muy adaptado a la especie bovina y que, a pesar de que puede utilizar receptores que son universales, ¿sí? En el caso del coronavirus bovino, utiliza una conformación de ese receptor de carbohidrato que es muy exclusiva de los bovinos, ¿sí? Pero eso abre la posibilidad de que, pues, como utiliza un receptor de carbohidratos, pueda haber alguna facilidad en que pueda unirse a otros tipos de células. Y eso se ha visto a nivel de laboratorio, que se pueda replicar en otros tipos de células. Pero en general todos los otros coronavirus son muy exclusivos de su especie y ni siquiera se pueden replicar en células diferentes a esa especie a nivel de laboratorio. Entonces eso los hace muy específicos. El riesgo de que eso se dé es mucho más bajo. Ok, muchas gracias. Dice, si hay casos positivos de animales a COVID-19, ¿quiere decir que fueron contagiados por humanos? Sí, quiero aclarar de nuevo. No hay casos positivos a COVID-19. No existen casos positivos a COVID. COVID es una enfermedad. Existen detecciones, pruebas diagnósticas que han detectado porciones del genoma del SARS-CoV-2. Eso no quiere decir que el animal esté enfermo, que el animal esté infectado. No. Eso ni que sea infeccioso realmente. Quiere decir que ese animal está en contacto con el virus, ¿sí? Entonces, eso es lo que existe. Existen resultados de pruebas diagnósticas que han permitido detectar genoma del virus o restos del virus, rastros del virus en estas especies,
pero no ha habido evidencia ni de sintomatología clínica ni desarrollo de enfermedad. Por lo tanto, los animales no están sufriendo de COVID-19, sino que están en contacto con el SARS-CoV-2 y posiblemente en algunos casos esté dando infección por el SARS-CoV-2, pero no se esté desarrollando la enfermedad. Muchas gracias. Tenemos muchas preguntas todavía. No sé hasta cuándo, Rosita, tú me indicas. Pero dice, la siguiente dice, la susceptibilidad y gravedad en pacientes humanos que padecen hipertensión puede ser debido a que un paciente hipertenso exprese en sus células más del receptor ACE2. Realmente sí, lo que sucede es que el receptor ACE2 sí se expresa en mayor cantidad en las personas hipertensas y definitivamente eso tiene relación, ¿sí? ¿Qué sucede? ¿Y qué es lo interesante acá? Cuando las personas hipertensan y se da mayor expresión de el receptor ACE2, ¿sí? Lo que hace la persona al tomar medicamento es tratar de regular la expresión de ese receptor, ¿sí? Muchos de los medicamentos antihipertensivos lo que hacen es reducir la expresión del receptor ACE2 y lo que se ve es que la respuesta celular es inducir aún mayor expresión. Pero entonces uno diría, pero entonces si tomo el medicamento para disminuir la expresión y lo que hace es aumentarla, eso quiere decir que entonces que el medicamento no causa el efecto o que realmente va en contra de la no sirve para la hipertensión. Realmente no, porque como ustedes se dieron cuenta, la enzima angiotensina 2, el ACE2, lo que hace es inducir vasodilatación, ¿sí? Lo que hace es inducir vasodilatación, por lo tanto la sobreexpresión de ese receptor con el medicamento lo que está haciendo es tratando de regular ese proceso hipertensivo, pero al mismo tiempo efectivamente hace la persona muchísimo más susceptible al virus. Y por esa razón, las personas adultas, aunque son igualmente susceptibles a la enfermedad, a la infección, perdón, que otras personas de otras edades, sí son mucho más susceptibles a tener síntomas mucho más graves, porque el virus se va a replicar de forma más eficiente, porque hay más receptor y puede causar infección mucho más grave. Y efectivamente, eso es uno de los componentes que juega un papel importante en las personas adultas y el desarrollo de la enfermedad grave. Quiero agradecer al doctor Jaimes su presentación, que fue en verdad muy interesante, y sobre todo ahorita que estamos también hablando del área pecuaria, hablando de ello, de que también nosotros tenemos que involucrarnos, tenemos que conocer más de esto. Tenemos muchísimas más preguntas, pero antes de que se nos acabe el tiempo, que Rosita nos esté indicando si todavía tenemos, podemos continuar, pero no quisiera pasar por alto, darle las gracias de verdad, de corazón, al doctor Javier Andrés Jaime Olaya. En la siguiente dice, en los humanos se ha visto que hay un dimorfismo sexual, afecta más a hombres que a mujeres, debido a que los hombres expresan más el receptor ACE2. En los experimentos realizados en animales, ¿se ha considerado el papel que juega este tipo de dimorfismo? No, realmente hasta ahora en los estudios que se ha hecho en animales, todos han sido de infección en animales vivos. No hay estudios a nivel de laboratorio. Nosotros acá actualmente estamos haciendo un estudio en células, mirando la expresión del receptor ACE2 de gatos principalmente, y mirando si eso facilita la infección, pero no en relación ni a dimorfismo sexual, ni a otros componentes, ¿no? Entonces, los estudios que han hecho hasta ahora son muy pocos, realmente en gatos son solo 2, y en uno utilizaron 3 gatos y en el otro utilizaron 5 gatos y en el otro utilizaron 3. Entonces realmente no hay evidencia, información todavía suficiente para llegar a esa conclusión. Ah, ok. La siguiente dice, ¿los murciélagos presentan signos de los coronavirus que tienen? No, eso es algo que es bien interesante. Los reservorios normalmente no presentan sintomatología clínica y en el caso de los murciélagos lo que se ha visto es que realmente ellos no se enferman, no muestran signos y por eso facilitan tanto esa recirculación del virus, ¿no? O sea, el virus realmente es, por así decirlo, está bien adaptado a estas especies. Se ha visto también que una de las condiciones interesantes y que hace que sea difícil la transmisión de estos virus en las especies, por ejemplo, los murciélagos, es el hecho de que, por ejemplo, cuando un murciélago está enfermo, los murciélagos hacen distanciamiento físico y social entre ellos, ¿no? Cuando un murciélago está enfermo, ese animal se aísla y los demás no se le acercan y eso dificulta la transmisión. Entonces, por eso, en estos virus que están bien adaptados, que no causan sintomatología, la transmisión se da tan fácilmente y tan constante. Ah, ok, perfecto, dice. ¿Exactamente de dónde sería la muestra con hisopo? ¿O sería por sangre completa o por suero? Para detectar el virus, y principalmente lo estamos haciendo por hisopo respiratorio, ¿sí? El hisopo respiratorio nos permite detectar el virus. Y para detectar anticuerpos, obviamente por suero, ¿no? Pero realmente no hay otra, o sea, acá actualmente no estamos utilizando otra muestra. Se utilizan normalmente las heces fecales
como para tratar de comprobar por qué. ¿Por qué utilizan las fecales muy constantemente? Primero porque hay más receptor a nivel digestivo y es posible que el virus tenga ya las cantidades allá y se esté excretando por esta vía. Y dos, es porque el tracto respiratorio realmente no solamente funciona como un sitio de tropismo para el virus, sino también funciona como una superficie de acumulación de virus, ¿sí? Entonces el tracto respiratorio, ¿verdad? Si yo estoy respirando virus totalmente, todo el tiempo, así no es susceptible y me pasan un hisopo por la nariz, muy posiblemente van a detectar el virus ahí. ¿Por qué? Porque lo estoy respirando del ambiente, no quiere decir que yo lo esté replicando. ¿Sí? Entonces, por esa razón, el hisopo nasal a veces, digamos, puede ser no concluyente y por eso en animales se ha utilizado hisopo nasal con adicionalmente el hisopo rectal o la muestra de materia fecal. Claro. ¿Sí? Esos dos elementos parecen, digamos que tratan de dar la información de que el virus realmente sí está sufriendo un curso de infección en el animal y no es simplemente que lo estamos detectando ahí. Pero en los estudios en los que se ha hecho, hasta ahora no se ha detectado a nivel de muestras fecales. Bueno, creo que hasta aquí llegamos porque todavía habría muchísimas más preguntas y las voy a hacer llegar al doctor para ver el interés de las personas que han estado aquí muy atentas a su plática. Y quiero de antemano darle nuevamente las gracias, doctor, en nombre de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la Facultad de Medicina Veterinaria, de la Asociación Mexicana de Parasitólogos Veterinarios, a la cual yo represento, del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales y Agropecuarias, quienes hemos mostrado mucho interés en que los veterinarios también participemos en todo tipo de actividad para ayudar a la investigación, a la academia y, bueno, a los que están ahorita en las áreas de producción. Muchas gracias, doctor. Se lo agradezco. Muchas gracias a ustedes de nuevo por la invitación. Muchas gracias. Bueno, entonces nos despedimos todos. Muchas gracias por su participación y aquí estaremos presentes tratando de dar otros seminarios muy parecidos a que fue excelente. Gracias.